Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a nuestro webinar del día de ahora. En nombre de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria, les damos la más cordial bienvenida al evento del día de hoy con el tema Introducción al Bitcoin. Este es un tema que realmente nos ha venido a despertar, ¿verdad?, la curiosidad de conocer un poco más del tema, más por las noticias que acaban de salir. Yo creo que debemos de conocer bastante y entender su funcionamiento. El webinar del día de ahora va a estar a cargo de nuestros socios Torres Legal. El ponente será el licenciado Alejandro Muñoz. Él tiene un posgrado internacional en Derecho de Nuevas Tecnologías de ICEADE FEPADE. También lo estará acompañando el ingeniero Samuel García. Él es gerente de IT, encargado de tecnología e información dentro de la firma Torres Legal. Antes de darles la palabra al licenciado Muñoz y al ingeniero García, unas pequeñas indicaciones. Les pedimos por favor a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio y las cámaras de video apagadas. Esto con el objetivo de poder apreciar de una mejor manera la ponencia del día de hoy. Las únicas personas que tendríamos el micrófono y la cámara habilitada durante todo el webinar seremos la Cámara Alemana y Torres Legal. La agenda del día de ahora: iniciaremos con la ponencia, luego tendremos 2 minutos para hacer una pequeña evaluación, unas 4 preguntas en donde necesitamos su apoyo, y luego entraremos a un bloque de preguntas y respuestas. Si ustedes durante todo el evento tienen alguna duda, la pueden ir evacuando vía chat. Vamos a ir tomando nota de sus inquietudes y cuando entremos al bloque de preguntas y respuestas, las estaremos evacuando en orden de llegada con nuestros ponentes. Una vez finalizado ese bloque, pues les estaremos comentando un poco más sobre nuestra cámara y los eventos futuros que tendremos. Así que sin más que alargar, nuevamente bienvenidos a todos y le dejamos la palabra al licenciado Muñoz. Muchísimas gracias, agradecemos el espacio y la verdad es para mí un placer dirigirme a cada uno de ustedes con las inquietudes, dudas, preguntas y aquella necesidad de conocer de este tema que está de moda, que actualmente tiene un gran impacto en nuestro país y que a futuro tendrá consecuencias positivas, negativas, el tiempo lo dirá, pero creo que esta parte importante de informarnos cada uno, de buscar información, de buscar conocer del tema, es importante. Entonces estos espacios en las gremiales, por medio de la Cámara Alemana, por medio de actores del comercio, ciudadanos, es muy importante. Este debate público nos hará crecer como país y también nos ayudará a prevenir cualquier tipo de estafa o anomalía que se quiera dar respecto de otras personas, porque eso también puede suceder. Entonces, en esta presentación me voy a acompañar del ingeniero Samuel García. Esto debido a que Bitcoin en sí es un tema multimateria. Principalmente se realiza una simbiosis entre el derecho y la informática. ¿Por qué? Porque de la mano de ellos, de estas dos materias, surge la forma de utilizar el Bitcoin, cómo funciona, las implicaciones en la sociedad, sus regulaciones, etc. Entonces, por ello, aunque podamos encontrar los conceptos en Internet, aunque podamos realizar algún tipo de conocimiento, siempre es importante tener a la mano un ingeniero. Por parte de Torres Legal, por ejemplo, a la hora de hacer smart contracts, firmas electrónicas y con este tema del Bitcoin, también para la parte legal y con la parte informática nos hacemos acompañar siempre de un ingeniero que conozca del tema, pues así avanzamos mejor. Por ello, le daré unos breves minutos al ingeniero Samuel García
a efectos de que nos comparta los conceptos básicos y cómo funciona Bitcoin. Hola a todos, tengan muy buenos días. Como les mencionaba mi compañero Alejandro, mi nombre es Samuel Meléndez y pues yo soy el encargado del área de informática aquí en Torreón, donde siempre estamos buscando esta vanguardia de todas las tecnologías. Yo les hablaré un poco sobre lo que hay detrás de este tema que está revolucionando el mundo, el país completo, que es el Bitcoin. Voy a comenzar a compartir una presentación y en la cual vamos a conocer un poco qué hay detrás sobre esto, como los principales temas fundamentales. Ok, me dicen si ya pueden ver la presentación, nada más. Sí, sí se puede. Ok, perfecto. Bueno, como introducción al Bitcoin que tenemos, ¿qué hay detrás de esta nueva, de esta moneda que estamos, de la criptomoneda que se está hablando tanto en El Salvador? Pues para conocer un poco de la historia de lo que hay detrás, hay que retomarnos a un tema bien específico, que es el blockchain. Antes de yo darles una reseña o un significado del blockchain, he marcado algunas palabras que yo creo fundamentales para poder entender qué es un blockchain. La primera de ellas que yo tengo aquí es la terminología DLT y DAG. ¿Qué es esto? Me van a decir ustedes. Bueno, prácticamente DLT es en qué se basa blockchain y DAG es hacia dónde va. De eso estamos hablando. En el primero tenemos que el DLT es una tecnología de nivel mayor distribuido. Cuando ustedes me preguntan qué es esto, se los voy a resumir en una palabra, en un concepto bien sencillo. Es prácticamente una base de datos que se gestiona por varios usuarios, el cual no está centralizada, es decir, no está bajo un control específico de alguien o una entidad. Por tanto, no tiene árbitros ni verificadores en sus acciones. ¿Qué busca esto? Aumentar la transparencia, evitando cualquier tipo de fraude. Esto es una característica muy propia de blockchain. Por tanto, se dice que el blockchain viene siendo un tipo de DLT. Y cuando hablamos de DAG, estamos hablando de una tecnología de contabilidad distribuida. Esto viene siendo como hacia dónde se quiere llegar con el blockchain. Porque el DAG busca resolver aquellas cadenas de bloques que son más complicadas o más extensas. No busca resolverlo simple primero, sino que va a lo más pesado. Entonces, es el objetivo que tiene el blockchain a futuro. Para muchos viene siendo como el siguiente eslabón en la evolución del blockchain. El siguiente término que tenemos para entender un poco este mundo del blockchain son los nodos. Los nodos juegan una parte bastante fundamental dentro de este tema. ¿Por qué? Porque los nodos son todas las terminales, dispositivos electrónicos, mejor dicho, como las computadoras, los teléfonos. Los nodos es la base fundamental en el mundo del blockchain porque son los que se encargan de resolver todas las transacciones que nosotros vamos a ejecutar. El siguiente término importante que vamos a tocar son los hash. ¿Qué es un hash? Prácticamente es un identificador único e irrepetible. Es algo con lo que yo voy a identificar un bloque que ha sido resuelto y de esta manera no pueda verse que mutado o encontrado en otro registro. De manera que, como les mencionaba anteriormente, el blockchain es una forma muy segura ya que no hay manera de poder como repetir estos tipos de hash, ya que hay una encriptación que no hace posible que se pueda tener hash repetidos. Samuel, nos dicen si puedes acercarte un poco más al micrófono porque se escucha un poco lejos y con un poco de eco. Muchas gracias. Bueno, el siguiente término importante a conocer dentro del mundo del blockchain para entender el significado son los tokens. ¿Qué son los tokens? Los tokens en sí son un poco la creación o la esencia de lo que genera un blockchain. Cuando nosotros resolvemos un bloque, vamos a obtener un token. Que los tokens no son como una moneda, pero que no tiene un valor legal. Esto es decir, ¿por qué digo esto? Porque los tokens, el objetivo de ellos es recibir algo a cambio. Con los tokens nosotros lo que tenemos es como una moneda digital.
pero lo cual nosotros vamos a cambiar por servicios y tenemos diferentes tipos de token que vamos a ver un poco más adelante. Pero en sí el token es lo que nosotros vamos a obtener al realizar el proceso de blockchain. Luego tenemos el término de API. Un API en informática se conoce como Application Programming Interface. ¿Para qué nos sirve un API? Un API básicamente es la interfaz donde nosotros nos conectamos y realizamos todos los procesos. Es decir, cuando yo hago un pago a través de mi tarjeta en un sitio web, el sitio web tiene una API conectada con el banco, que es la que le permite realizarme el cobro. Entonces, en el mundo del blockchain es igualmente de importante tener los API para poder realizar las transacciones, porque es como mi aplicación se va a conectar a la interfase de Bitcoin para poder realizar un pago, un cobro y todo eso. Luego también la terminología blockchain, el término que viene siendo una cadena de bloques y que en pocas palabras el blockchain lo vamos a definir como un libro mayor. Luego tenemos la parte del minado. El minado es lo que la persona realiza o por qué o lo que hace posible el blockchain. El minado es bastante importante porque el minado es un conjunto de cálculos que realizan los nodos. Aquí esto es lo que se encarga de obtener las que nosotros conocemos como las criptomonedas. ¿Por qué? Porque en la etapa de minado es donde los nodos o las terminales están realizando todos los procesos para poder llegar y obtener un beneficio o un incentivo. Esa es la parte del minado, que muchas veces lo hemos conocido, como se conoció con el descubrimiento del Bitcoin aquí en el país, en la implementación de que se iba a haber una minería en un volcán que mencionaba. Entonces, eso no es más que computadoras realizando múltiples procesos para poder obtener Bitcoins. Una marca de tiempo también es otro término bastante importante dentro del blockchain, porque cuando uno realiza el proceso para un bloque o una transacción, al está realizado por los nodos, lleva esta marca de tiempo que identifica el momento exacto y viene siendo como el número serial de ese bloque, el cual me va a identificar y va a informar a todo el resto de los nodos que están intentando realizar el proceso, de manera de que estos ya están informados en el momento exacto en el cual fue realizado el blockchain. Y luego tenemos el término de identidad digital. Dentro del mundo del blockchain tenemos algo bien curioso. Hemos hablado mucho y se conoce mucho de que es un proceso transparente en el que yo sé cómo se mueve el dinero o cómo se mueve los bitcoins, ¿verdad? Dentro de todo dentro de todo el proceso. Pero la identidad digital es un tema bastante aparte, porque yo conozco todo el proceso de blockchain, de toda la transacción que quiero enviar, si le quiero enviar de una cartera a otra, pero no necesariamente la persona o los que están realizando eso, porque como es algo descentralizado, tienen que conocer el por qué Samuel quiere enviarle a Alejandro. Yo puedo ocupar cualquier seudónimo para realizar las transacciones, tanto como mío como el de Alejandro. No tengo por qué tener mi identidad propia según mi DUI, según mi carnet de residente, nada que ver. Yo puedo tener una identidad completamente digital y no hay ningún problema, ya que no es algo que venga dentro del blockchain como un requisito para poder realizar este proceso. Bueno, habiendo ahondado un poco sobre todas estas terminologías, vamos a adentrarnos un poquito más sobre qué es el blockchain. Como ya les mencionaba, el blockchain viene siendo una tecnología que va a revolucionar el mundo, que la mayoría de personas ven como la oportunidad de revolucionar completamente todo lo que conocemos. ¿Por qué? Porque el blockchain viene a eliminar los intermediarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes, o cuando cada quien, realizamos un proceso bancario, una transacción a una persona, entonces nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos a la persona que está al otro lado para recibir el dinero, pero también necesitamos al tercero, que sería en este caso la entidad bancaria, para poder que ellos muevan el dinero de una cuenta a otra. ¿Qué es lo que se busca con el blockchain? Eliminar el intermediario completamente. Así, tanto yo, mi persona, como la que va a recibir, tenemos el control de la transacción y vemos todo lo que va pasando. Cosa contraria a lo que pasa con los bancos, ¿verdad? Que uno no puede saber de qué manera llegó el dinero a la cuenta de la otra persona. Y hay que esperar los lapsos de tiempo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que busca blockchain? Descentralizar eso, que ya no exista ese tercero dentro. Entonces, en pocas palabras, blockchain viene siendo un espacio virtual, o como les decía yo,
un libro gigantesco de cuentas en las cuales están enlazados todos los registros a través de cadenas de bloques. ¿Cuáles son las características principales de blockchain? Es descentralizado y global. Con esto me refiero de que cuando se emite una transacción, cuando se requiere una transacción, esta viene y es enviada a todos los nodos para que la realicen, que llamamos el minado. Ellos comienzan a realizar transacciones, a evaluarlas, a realizar los procesos matemáticos para poder resolver ese blockchain. Y luego notifican a los demás de que ese grupo que está minando lo ha realizado. También otra característica importante a tener en cuenta es que es inmutable y irrevocable. ¿Hola? Perdón. Inmutable, irrevocable y resistente a falsificaciones. Aquí juega una parte muy importante de los términos anteriores que habíamos visto. ¿Por qué? Porque cuando vemos esta característica es gracias tanto a los hash como al token que se genera. ¿Por qué? Porque es una característica propia de cada bloque tener un hash único. Este no puede ser idéntico al anterior para nada, siempre es algo que no se puede hackear. Y a día de hoy no ha habido caso en el que veamos que se ha podido vulnerar la seguridad de un blockchain. Por eso es que decimos que es resistente a falsificaciones. Luego, ¿cuál es el otro proceso? Como les decía yo, blockchain viene a ser transparente, trazable, auténtico y verificado. ¿Por qué? Porque como les decía, tenemos un proceso que podemos ver cómo se mueve el dinero, cómo se mueven los bitcoins, mejor dicho, en este caso. Entonces, podemos ver todo el proceso, como quién lo valida, cuáles son los datos generales de lo que está transfiriendo, cuál es el monto. Con el detalle de que, como les decía yo, no necesariamente yo voy a saber quién envía y quién recibe. Ese es el único detalle por ese lado, pero por lo demás el proceso es bastante transparente, ya que una característica que hereda de los DLT, de las tecnologías que mencioné de primero, es que buscan la transparencia completa y de esta manera evitar los fraudes. Entonces es una característica bastante importante. Y cuando menciono que es auténtico y verificado es porque parte del proceso tiene oracles, que son los que se encargan de validar este proceso antes de que sea publicado en el libro general de cuentas. Y bueno, como les mencionaba también, ¿qué es lo que genera blockchain? Blockchain genera los famosos tokens. Los tokens pueden ser de dos tipos. Tenemos los security tokens y tenemos los utility tokens. Esta es una parte bastante importante y delicada dentro de esta parte del blockchain. ¿Por qué? Porque los security tokens es aquellos que tienen una naturaleza jurídica en que se puede definir como acciones, participaciones, bonos, y en algunos casos pueden ser derivados y se asimilan a valores negociables que dan derecho a acceder a servicios o a recibir bienes o productos. Ese viene siendo un security token, a contrario de los utility tokens. El utility token viene siendo una moneda que permite acceso a contenido digital, ya sea aplicaciones, plataformas o cualquier mecanismo de intercambio y de pago. Esa es la diferencia entre los security y los utility tokens. Pero bueno, ¿cómo pueden usarse también los blockchain? La ventaja de esta red blockchain es que puede ser tanto en una red pública, en el internet completamente, así como cuando realizamos transacciones con Bitcoin, compramos algo o pagamos algo, y también podemos tener acceso a través de una intranet, que es ya una red como empresarial propia. ¿Qué es lo que hace posible esto? La minería de datos. Como les decía, la minería es lo que juega el rol más importante dentro de esto, ya que a través de la minería es como las personas o los nodos van realizando todos los procesos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener incentivos. Y otro término importante es que opera bajo seudónimos. Los seudónimos es aquello que les mencionaba, de que no necesariamente yo tengo que conocer quién está minando, quién realiza el envío, quién recibe dinero, para nada. El blockchain es completamente bajo seudónimos y se puede hacer. Luego, ¿cuáles son los incentivos que se reciben? Son criptomonedas. Estas pueden ser como el Ether y el Bitcoin, que es el objetivo final de todo, por lo que se realiza todo este proceso de blockchain, obtener el Bitcoin o una criptomoneda. Bueno, como particulares del blockchain tenemos, es una tecnología que funciona como un libro de anotaciones, como les mencioné, que está distribuido globalmente y además en él solamente podemos prescribir, no modificar ni eliminar información.
Por eso es que decíamos que es bastante seguro, porque a día de hoy no se conoce a alguien que haya podido alterar este hilo. Una vez es publicado, este ha sido previamente verificado y toda la información es completamente fiable a lo que se tiene aquí, evitando completamente el lavado y todo eso. También tenemos otro punto importante a resaltar, que la tecnología blockchain representa una nueva infraestructura para el almacenamiento de datos y la gestión de aplicaciones de software. Esto es un reto completamente. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplarnos a este nuevo ambiente para poder transformar todos los procesos. Luego, como punto importante, es ver cómo funciona en la práctica. Esto es bastante sencillo para las personas y no deben de conocer directamente qué es el blockchain y todo eso para poder realizar un proceso. ¿Por qué? Porque para cómo funciona en la práctica es fácil. Alguien realiza una transacción o solicita enviar o recibir dinero, esa transacción se envía a un bloque, se comienza a minar a través de los nodos hacen el minado, validan el bloque cuando ya ha sido realizado y su contenido, y una vez que este es validado, yo ya tengo mi dinero recibido y este es publicado en el libro mayor. De esta manera ya tuve la transacción y los nodos se encargan de realizar la minería de los datos. Y como les mencionaba aquí, realmente no se necesita saber de blockchain para poder utilizarlo, igual que no necesita saber volar un avión para viajar en él. Al final hay un mundo completamente tras esto que realiza todos los procesos. Bueno, para ir terminando mi intervención, estos son algunos sitios recomendados para conocer el valor actual de las criptomonedas. ¿Por qué les he dejado esto como parte de la presentación? Esto es debido a que hoy en día se necesita estar al conocimiento sobre cómo la fluctuación de estos valores va a cambiar en diferentes criptomonedas, en especial el Bitcoin, ¿verdad? Ya que es de curso legal en El Salvador. Entonces, estos son algunos sitios que yo recomiendo personalmente para que ustedes puedan visitarlos y estén al tanto de cómo va variando el valor del Bitcoin en el momento. Bueno, eso es todo de mi parte y lo dejo con mi compañero Alejandro para hablar sobre los temas legales. Muchas gracias, Samuel. La verdad que toda esta tecnología que está detrás de Bitcoin, por supuesto, resulta complicada, pero a la vez hay muchísimos tecnicismos que obviamente en estos minutos se los dejamos mostrar, pero para que ustedes en realidad pudieran observar todo ese andamiaje y funcionamiento detrás de Bitcoin. Entonces, bajo esta tecnología que funciona con blockchain, tenemos la seguridad de que ese proceso descentralizado, porque es la finalidad de estas criptomonedas, que no dependan de un gobierno o de un banco central, sino que la confianza está depositada en que todas las personas, miembros de esa red o cadena, validan las transacciones y no se pueden borrar, no se pueden modificar, sino que siempre va a estar ese historial de transacciones validado. Y si algo no concuerda, entonces se sale de la cadena o no es validado por la cadena. Por mi parte, les voy a explicar aquellas connotaciones más importantes con la entrada en vigencia de la nueva ley de Bitcoin. Esta ley de Bitcoin con la cual se va a establecer el marco regulatorio de funcionamiento de los Bitcoins en El Salvador. Es importante decir que antes no es que estaban prohibidos, simplemente estaban a la naturaleza del Bitcoin, que es algo no regulado. Bitcoin no nació para ser atado a un marco normativo. Sin embargo, en el país se habían dado muchísimos eventos de estafas, de gente que creía que estaba invirtiendo en criptomonedas y a las horas de las horas no era eso, sino que todo era una simulación. Esos son uno de los puntos importantes que se tendrían que regular en el reglamento de la ley. Asimismo, la finalidad de la ley busca que ese dinero pueda ingresar a bancos estatales y poder realizar transacciones y convertibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar claro? Que Bitcoin ahora es una moneda de curso legal. Quiere decir que antes era una moneda que podías utilizar, o sea, si alguien en un municipio decide utilizar lempiras, puede utilizarlo en su propia comunidad, por ejemplo, u otra moneda extranjera. Pero a la hora de hacer cambios de moneda o hacer alguna transacción,
no se lo van a permitir porque siempre le van a pedir utilizar dólares. Pero el Bitcoin ahora como moneda de curso legal tiene dos características, que va a ser irrestricta y a la vez va a poder tener un poder liberatorio ilimitado. ¿Qué quiere decir irrestricto? Que se hace sin condición o imposición alguna. Es decir, yo puedo utilizar para pagar Bitcoin y no me tienen que decir, por compras mayores de $100 o su equivalente en Bitcoin, sí se lo acepto. No, es irrestricto, no hay ninguna condición. O que va a pagar al contado, o que va a adquirir cierta cantidad de productos. No, es totalmente irrestricto. ¿Qué significa? Que tenga un poder liberatorio ilimitado. Hace un tiempo, hace muchísimos años en la antigüedad, la forma de intercambio de bienes era mediante el trueque, es decir, un bien por otro bien, y se hacía el intercambio. Posteriormente existió las monedas y el papel moneda, con lo cual se conoce como el dinero fiduciario, el cual depende de un organismo central, generalmente bancos centrales que lo emiten, y depositamos en ellos la confianza de que yo puedo entregar este producto a cambio de este papel, que, o sea, el papel en sí no vale eso. Digamos, antes como era su valor en oro, este producto, y con esta moneda de oro yo podía intercambiarla. No, ahora tengo un papel que dice que vale $10 y yo tengo que entregar un producto a cambio de eso. Entonces, en esa confianza se centra el poder liberatorio ilimitado. Lo mismo con Bitcoin. Ahora, es una moneda a partir del 7 de septiembre, cuando entre en vigencia, va a ser una moneda que va a poder cursar en todo el territorio nacional y va a poder ser ofrecida de manera ilimitada. Se distingue, por ejemplo, de un cheque, para que sepan cuál es el poder liberatorio limitado. El ejemplo es un cheque, que yo te lo puedo dar, un cheque a cambio de productos, pero es limitado. ¿Por qué? Porque dependo de que el banco le entregue a usted el dinero o los fondos que yo he asignado a ese cheque. Entonces, no depende solo de ese papel, sino que de un tercero que lo valide o que otorgue los fondos. En cambio, ahora, poder liberatorio ilimitado quiere decir que va a poder circular en el comercio de manera general e ilimitada. Una de las características que me llamó la atención es que la definición o el concepto de la entrada en vigencia de Bitcoin va en el mismo sentido del artículo 3 de la Ley de Inclusión Monetaria, ¿sí? Esa que introdujo el dólar en el año 2000 con vigencia a partir del 1 de enero de 2001. Van en el mismo sentido. Luego, rápidamente, unos conceptos que nos van a servir o que están incluidos dentro de la ley y con lo cual hay consecuencias legales. Por supuesto, los abogados siempre nos centramos en las palabras y en sus conceptos legales, y a partir de ahí pueden existir derivaciones de obligaciones o consecuencias legales. Una de ellas, por ejemplo, es que en el artículo 7 que vamos a estudiar, creo que es de las de más dudas se tienen con esta ley, es el concepto de agente económico. Los agentes económicos son todos los proveedores de bienes y servicios, es decir, todos los comerciantes y actores del mercado, en tanto que entreguen bienes o presten servicios a los consumidores o usuarios. De esto se quita, por ejemplo, a las instituciones públicas y otras ONGs que no son agentes económicos. Entonces, se refiere a los comerciantes o proveedores. Un hecho notorio, esto va a ser importante cuando veamos el artículo 12 y en relación al 7 de la ley de Bitcoin, y es que dice que un hecho notorio o un hecho evidente que está regulado en el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil, por si alguien quiere anotarlo, dice que los hechos notorios y los hechos evidentes no tienen que ser probados, no tienen por qué probarse, sino que ya se asumen como tal que han sucedido. Por ahí está ese concepto de hecho notorio, en cuanto dice que
el sujeto o el comercio no va a estar obligado a recibir bitcoins cuando no tenga la tecnología de acuerdo a hechos notorios. Entonces, ese sería el problema con esta definición, que va plasmada ahí, pero vamos a ver sus consecuencias. Igualmente, contribuciones tributarias, se establece que con bitcoins se va a poder pagar bitcoins todas las contribuciones tributarias, es decir, impuestos a nivel nacional, los que se pagan al Ministerio de Hacienda, así como tasas y contribuciones. Es decir, vamos a poder pagar las tasas municipales en cada una de las alcaldías, podríamos pagar contribuciones especiales como la del FOVIAL y así, de manera irrestricta e ilimitada. También se habla de un fideicomiso, que esto lo va a tener Bandesal. ¿Qué significa esto? Que a Bandesal se le van a entregar, se ha dicho en las noticias, 150 millones de dólares, con los cuales lo va a administrar, ¿sí? No es que entren a su patrimonio, sino que Bandesal va a administrar ese dinero con una finalidad, con la finalidad de hacer los intercambios de manera automática de bitcoins a dólares y viceversa. Entonces, esa es la creación de un fideicomiso. Los diputados de la Asamblea Legislativa tienen que asignar esos fondos para que se cree un sujeto de derecho que va a tener derechos y obligaciones cuya finalidad va a ser realizar esas transacciones. También se habla de que esto es una ley especial y esto es porque regula algo específico, regula la circulación de bitcoins en El Salvador. En el marco ideal que establece la ley, va a venir cualquier persona a un comercio, puede venir a su establecimiento, o ustedes van a poder llegar con su wallet electrónica a querer adquirir productos o servicios. En este caso, el usuario Marcos quiere comprar en el establecimiento de Luisa y este le ofrece bitcoins de su wallet digital. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Luisa como propietaria de ese establecimiento de acuerdo a la ley? Es recibírselos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tiene tal vez una computadora, tiene por ahí un celular inteligente o ya tiene la tecnología de privados, porque no sabemos en este punto si cómo va a ser el funcionamiento, si vamos a tener wallets de las que ya están en el mercado de privados o el Estado va a dar una wallet pública o nacional y que con esa se van a poder realizar los pagos. Esa es una de las dudas que todavía están pendientes de resolverse. Pero ante la especulación que Luisa ya tenga su wallet, ella va a recibir los fondos y una vez acreditados los pagos, ella va a entregar el producto. Otra de las dudas es, ¿y cómo me voy a poner de acuerdo cuál es el precio? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el ideal, en el escenario ideal, ella ya recibió los fondos y ¿qué es lo que quiere? Si no quiere quedarse con los bitcoins, va a poder proceder a la convertibilidad automática e instantánea que va a tener Bandesal. Y ella, aunque recibió bitcoins, en el proceso computacional y tecnológico, ella al final va a tener una convertibilidad en dólares. Como les digo, este es el escenario ideal de la que establece la ley. Viene alguien con bitcoins y si él ofrece pagar en bitcoins, tengo que aceptárselos. Viene la pregunta, ¿es obligatorio para los proveedores aceptar bitcoins? Sí. Aunque se hagan algunos matices o se realicen algunos pequeñas excepciones que digan no, va a ser a disposición de cada uno, de acuerdo a lo establecido en la ley y los verbos utilizados, sí van a ser de obligatorio cumplimiento para los proveedores o agentes económicos cuando se los ofrezca a un consumidor o comprador. ¿Por qué? Porque dice el artículo 7 que todo agente económico deberá, no dice podrá, que es optativo o tiene facultades para decidir, sino que dice deberá aceptar bitcoins como forma de pago cuando así le es ofrecido.
¿Y dónde se reconfirma que es una obligación? En el artículo 12 de la misma ley de Bitcoin, en la que dice que quedan excluidos de la obligación expresada en el 7 quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Entonces vemos que es una obligación. De verdad, es una obligación cuando se han establecido o se ofrece Bitcoins para comprar. La misma ley lo ha establecido. Y aquí hablábamos del hecho notorio. Es algo que no requiere pruebas, algo que no tengo que probar. Quiere decir que si yo veo un smartphone que lo está utilizando la dueña del establecimiento, en realidad tiene acceso a la tecnología con la cual puedo comprar Bitcoins. Más adelante tendremos que ver si es el Estado el que va a proveer las wallets digitales y las va a poner a disposición de todos, y que con eso ya va a ser mucho más difícil decir, mire, yo no tengo acceso a la tecnología. Son unos debates que a futuro pueden ir surgiendo ya cuando tengamos claro cómo va a ser el funcionamiento de la ley. Pero a la respuesta, o como respuesta a la pregunta que todos se hacen, si es obligatorio recibir Bitcoins, sí. El artículo 8 dice que va a ser, sin perjuicio de que puedan hacer algunas iniciativas privadas o algunos emprendedores, el Estado es quien va a proveer las alternativas, en este caso la tecnología, para hacer las transacciones. Yo por eso me imagino que va a ser el Estado quien va a dar algún tipo de wallet pública o electrónica a disposición de todas las personas. Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen? A este punto, ¿hay alguna sanción o cuando entre en vigencia en septiembre negarse a recibir el pago con Bitcoin? Y la respuesta es un no. A este momento, quiero dejar claro, sin perjuicio de que en algunas sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, a partir de la próxima semana, se puedan establecer sanciones. A este momento, aunque es una obligación, como está redactado en la ley, recibir Bitcoins para los productos, no hay ninguna consecuencia de negarse a recibirlos, aunque tenga la tecnología, aunque no lo pueda hacer. Por el momento se rige por la ley de la libertad económica. Y la libertad económica le permite también al proveedor decidir aceptar Bitcoins o dólares para entregar sus productos o prestar sus servicios. Y como no hay consecuencia legal, nos basamos en el principio de legalidad, en el que para los ciudadanos lo que no está prohibido se puede hacer. También en el sentido de que si no hay una multa o consecuencia jurídica previamente establecida, no tengo que ser objeto de ninguna sanción o reproche, ¿sí? Entonces, si no existe sanción, aunque llegue con Bitcoin, usted tenga su wallet o tenga la tecnología, por el momento podrían negarse a recibir Bitcoins sin ninguna consecuencia. Es de estar atentos. Si a futuro se legisla una sanción, entonces ahí sí va a ser casi que obligatorio. ¿Por qué? Porque quien se niegue y tenga evidentemente tecnología para recibir Bitcoins podrá ser objeto de una sanción estatal. ¿Se pagará una comisión por la convertibilidad económica estatal? Es una pregunta aún sin respuesta con la escueta ley que se ha establecido. Es válido establecer de que los agentes privados que hacen la convertibilidad de dólares a bitcoins y viceversa, ellos sí cobran una comisión por realizar esa transacción. Yo traigo como ejemplo el artículo 5, inciso 3 de la Ley de Integración Monetaria, que ahí en esa ley, en la ley de la dolarización, se dejó claro de que ni el Banco Central, ni ningún otro banco, ni ningún otro agente iba a poder cobrar comisiones por transformar dólares
a colones y de colones a dólares. Y ahí sí se dejó claro. En esta nueva ley todavía no se dice. Tiene que establecerse fehacientemente en una ley de que no habrán comisiones, por lo menos si es estatal. Es lo que vamos a estar atados, es que todos tendríamos que tener el acceso con Bandesal para que ellos nos hagan las transacciones o las transformaciones de dólares a colones. Por ahí está, dice Jorge, más adelante voy a responder las preguntas, pero eso es de las que me han hecho también en general, sobre cómo me van a dar el cambio. Pero vamos a contestar eso más adelante. Del pago de la comisión por el uso de cajeros automáticos, también es dejar claro de que si alguien me pone cerca de un centro comercial, un privado, ¿sí? Un privado me pone un cajero automático que convierte bitcoins a dólares y viceversa, él sí puede cobrarme una comisión por ese servicio. Pero dependerá de la legislación que si prohíbe las comisiones, que entonces no va a poder realizarse o cobrar comisiones por esas transacciones. Lo más probable por este tipo de negocios es que se va a permitir el cobro de comisiones, se va a permitir, pero ahorita no tenemos nada regulado. Algo que quería dejar también claro en cuanto a la ley o a las sanciones por negarse a recibir bitcoins en un establecimiento es que en un reglamento no se pueden dejar sanciones. Es decir, si va a haber un reglamento ejecutivo o normas técnicas que regulen el uso de bitcoins, en ellos no van a poder poner sanciones por negarse a recibirlo. Tiene que ser en una ley, o ya sea modificando esta ley o creando una nueva o modificando otras. Por ejemplo, la ley de protección al consumidor, que ahí podrían poner alguna sanción, pero tiene que ser en ley. En reglamento no pueden poner ninguna obligación. Por ahí tengo otra, o sea, yo quise adelantarme a estas preguntas que todos tenemos, porque me las hacen en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la gente que me encuentro, es como, ¿se pueden pagar salarios con bitcoins? La semana pasada tuvimos algunas declaraciones del ministro de Trabajo y las personas también pusieron atención a ese detalle. ¿Por qué? Porque en mi opinión personal, Bitcoin sí es una moneda de curso legal. Yo la he utilizado antes de la entrada en vigencia, he realizado transacciones con ella. Sin embargo, es la oportunidad de quizás de que en estos 90 días generar el debate suficiente para que la gente se informe, porque es algo tan novedoso y bastante complejo como para que todas las personas en 90 días nos pongamos a hacer transacciones en línea o transacciones con bitcoins, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante de que por lo menos si se va a hacer una ley obligatoria de pagar bitcoins o los salarios en bitcoins, la gente esté todavía mucho más capacitada de la información que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, pero respondiendo a una pregunta válida que todos nos hacemos, ¿puede un empleador pagarme con bitcoins? Y la respuesta es sí, de conformidad al artículo 120 y el artículo 30, numeral 9 del Código de Trabajo. El patrono tiene que pagar los salarios en moneda de curso legal. Y como vimos en las filminas anteriores, sí, el Bitcoin, al ser una moneda de curso legal, es posible pagar los salarios en Bitcoin, en esta criptomoneda. Establece el artículo 30 incluso de que el salario no se puede pagar en fichas, en vales, en pagarés, cupones o cualquier otro símbolo, sino solo lo que sea moneda de curso legal. Al ser el Bitcoin moneda de curso legal, sí está habilitado. Va a depender, aquí sí, por el momento, de cada patrono realizar los salarios en bitcoins o en dólares. Creo que por la practicidad, la mayoría de empresarios por el momento van a estar realizando los pagos de sus salarios
en dólares de los Estados Unidos. Aquí quisiera que ustedes me ayudaran con un ejercicio en el hecho de que cuando yo llegue a comprar y ande los bitcoins con los que me han pagado o que he adquirido, ¿cuál va a ser el valor de cambio? De acuerdo a la ley, dice que va a ser establecido por el mercado. ¿Ok? Ese es un concepto demasiado ambiguo porque puede ser el mercado de transacciones de valores de bitcoins que establece un valor, o puede ser el que yo, dentro de esa plaza, dentro de ese establecimiento, acuerde con el proveedor de bienes o servicios. Entonces, que lo regule el mercado, eso es lo que lo vuelve bastante volátil en cuanto al Bitcoin, porque ¿qué es lo que es el ejercicio que yo quiero hacer ahorita? Me gustaría que todos en sus teléfonos, en sus computadoras, me digan cuál es el valor de la tasa de cambio de Bitcoins a dólares en este momento. Díganme ustedes, ahí escriban, o alguien que participe con el micrófono y díganme, mire, Alejandro, ahorita el valor del Bitcoin es tanto, y de ahí quiero escuchar a alguien más. Búsquenlo y no se queden solo con la primera opción, busquen también otras opciones, o los que tengan estas app, por favor, díganme ahorita cuál es el valor de los Bitcoins. Igual, Samuel, si me dices cuánto tenemos el valor. Me dicen que el valor de un Bitcoin ahorita, a este día, es de 36.506.30 dólares estadounidenses. Igual, Perla Saca, un gusto que estés con nosotros, establece el mismo valor. Creo que este es el que sale por default en Google. Una de las páginas principales que hoy mencionaba, tenemos que el valor del Bitcoin es 36.569.85. Por ahí dice Gunter que es de 36.833. O sea, ahí ya él tiene, por ejemplo, 300 dólares. Hay que tener otra app. Dore Alfredo Cruz dice que es 36.527. Vaya, empecemos a tener esas pequeñas variaciones. Hoy la información está bastante descentralizada, pero lo que yo les quiero dejar claro es que por ahí hay unas diferencias de 30 dólares, 50 dólares, hay una diferencia de 300 dólares con el dato que encontró Gunter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para efectos de establecer la verdadera tasa de cambio, y cabal, como dice Morena del Río, 38.094 ayer. O sea, yo ayer pude haber comprado más productos en el supermercado con mis satoshis, o sea, con las fracciones de bitcoins, que hoy. O sea, ayer pude haber comprado más que hoy. Ese es el problema de la volatilidad. ¿Y qué sucede? Que tenemos que tener una moneda o una tasa de cambio oficial. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a donde la Niamari, le voy a decir, Niamari, yo le quiero comprar, pero mire, yo tengo este valor. Y ella me dice, no, yo lo tengo más abajo, porque por ahí a mí le va a convenir darme menos producto por mis bitcoins. Entonces, ¿qué es lo que habrá que solicitar a la Asamblea Legislativa y a las normas técnicas que realice Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero, que deje claro cuál va a ser o la app oficial de la tasa de cambio, o si BCR va a tener una tasa de cambio establecida, ¿sí? O sea, no es que la va a fijar como a 8.75 colones por dólar. Eso no es posible. Es demasiado variable, como dice Marisela Menjiva. Como es demasiado variable, necesitamos que alguien nos diga en el momento de nuestra transacción cuánto es el monto. A mí se me ocurre, y lo más lógico sería que BCR, junto con Bandesal, en la aplicación o la wallet que puedan realizar ellos, si vos vas a hacer la transacción con esa wallet, te digan cuánto vale en ese momento el Bitcoin. Porque cuando hagas la transacción, y como nos dijo Samuel, el ingeniero García, ahí va a quedar la marca de tiempo establecida, que a cuánto compré y cuánta fue la transacción que yo hice de satoshis. ¿Por qué? Porque esa misma en hora, minutos y segundos que yo usé el valor de Bitcoin es lo que yo le voy a ir a reclamar después a Bandesal que me los convierta a dólares. En la teoría va a ser automática e inmediata. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, ayer
adquirí los bitcoins en mi establecimiento y lo llevo a cambiar hoy a Bandesal. Ya perdí. Entonces, la lógica sería de que la marca de tiempo sea establecido en la wallet y diga, bueno, yo lo compré en 38 o adquirí ciertos productos cuando el Bitcoin y sus fracciones estaban en proporción a 38,000 y me lo paguen así. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario el valor aumenta? Ahí gané. Yo creo que nadie va a reclamar. Puede reclamar el usuario. ¿Por qué? Porque di bitcoins que después el proveedor ganó más valor por los productos que me entregó. Ahí quizás es el problema que yo veo para bitcoins con transacciones o microtransacciones. Hay que dejar claro que Bitcoin es algo complejo, como hemos visto, y que a la vez, si lo queremos usar como microtransacciones, o sea, para estar comprando cosas en la tienda, es complicado por toda esta variabilidad, por el gasto en tecnología que tendrían que hacer los proveedores, pero por ahí está el debate. Estas son preguntas que han surgido y que son totalmente válidas. Por ahí está, hoy dice que ¿quién pagará ese diferencial? ¿El gobierno? Eso es lo que se tiene que ver cuando creen el fideicomiso. ¿Quién va a asumir el riesgo cambiario? Si lo está asumiendo Bandesal, por medio del dinero que se otorgue, al final va a ser dinero público que va a estar asumiendo golpes o pago de transacciones o aumentos en fondos que tal vez no sean ni dinero nacional, sino que extranjero, que va a venir un montón de gente con bitcoins y dólares de El Salvador. Entonces, hay países que les conviene. Tal vez sus monedas son de muy poco valor. Imagínense un ejemplo sencillo, podemos decir Venezuela u Honduras. Honduras, por 10 dólares le dan un montón de lempiras. Pero ¿qué pasa? Si ellos tienen bitcoins, van a poder llevarse dólares y con dólares van a poder adquirir un montón de lempiras en su propio país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros o nos quedamos con muchos bitcoins que a la larga suban de precio o que al poco tiempo también bajen y tengamos menor poder adquisitivo como país. Sí, por ahí, Deira, dicen los adultos mayores no tienen la agilidad para buscar y hacer el cambio rápido. No pueden salir frecuentemente. ¿Cómo se va a manejar esto? Es lo que se tiene que responder el gobierno por medio de las leyes y reglamentos para dejar claro todo esto, ¿sí? Entonces, si hacen una aplicación o una wallet complicada, creo que a muchos nos va a costar, ¿sí? Si nos cuesta a veces la banca en línea por muchas opciones, y que no es porque sean muchas opciones, sino que tenemos miedo a equivocarnos y mandar el dinero donde no es. Entonces, lo mismo va a pasar con la wallet de bitcoins. Vamos a tener miedo de que al realizar una transacción, tal vez no tengamos el proceso de reversión. ¿El Bitcoin será una moneda opcional o solo será que es la que se va a manejar? En el cambio de colón a dólar sí se dijo que iba a haber un proceso paulatino de retiro del colón. Eso, por supuesto, no se debatían las leyes como hoy o no buscaban informarse, pero sí se dice que ahorita va a haber, o el artículo 1 dice que sin perjuicio de la ley de integración monetaria. Es decir, que siempre va a existir la ley de integración monetaria, es decir, los dólares en circulación y el Bitcoin. ¿Aplican otras disposiciones a establecimientos? Por supuesto, es lo que quiero darles como abogado. Y creo que es una de las partes que, y perdón ahí un poco al tiempo, pero sé que hay muchas cosas o preguntas sobre esto, pero quiero dejar claro como un asesor legal para cada una de sus empresas o para ustedes como ciudadanos, de que al ser el Bitcoin una moneda de curso legal, también tiene incidencia en las relaciones de consumo y hoy por hoy, a partir de su circulación en 90 días, ya se le van a poder aplicar la ley de protección al consumidor, principalmente a los comercios electrónicos. Entonces, si usted tiene su sitio web o vende a través de la e-commerce, tiene que dejar claro, o se tiene que dejar claro que se le va a aplicar la ley de protección al consumidor y aquí es algo de lo que
espero yo que hayan reformas para dejar claro. Entonces, como consumidores tenemos derecho a que se reviertan fondos en los siguientes casos. Cuando yo ejercite mi derecho de retracto. El derecho de retracto es cuando usted va a que lo invitan a estas cenas para venderle paquetes vacacionales y usted en ese momento, por la presión del mercadeo o se dejó emocionar por lo que vio, decidió pasar su tarjeta o en este caso su wallet electrónica con bitcoins y al final pagó. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy, si usted pagó con bitcoins, también tendría un derecho a que se le reviertan esos pagos si dentro de los 8 días siguientes a realizada la compra, usted se retracta, ¿sí? También cuando compra en línea se aplica el retracto. Entonces, ¿cómo va a ser el retracto? ¿Me van a regresar los bitcoins al valor que yo pagué? Y la pregunta es, si ya subió o si ya bajó, ¿quién va a asumir la pérdida o ganancia? Es una pregunta válida, pero que hoy por hoy tenemos el derecho de retracto incluso a quien pague con bitcoins. Hay que dejar claro también, o habría que dejar claro en la normativa técnica que me puedan regresar el dinero en los fondos que yo pagué. Si pagué con bitcoins, me regresen bitcoins. Si pagué con dólares, me regresen dólares. Sería otra de los puntos clave a dejar claro. También hay una reversión de pagos cuando no se recibe el bien o el servicio, es decir, lo mandé a comprar y nunca me vino dentro del mes o 30 días que se haya acordado. También cuando yo lo que quise comprar era tal vez un go-kart y lo vi, no estaba la información completa en el sitio de internet y a las horas de las horas lo que me viene es un carrito de juguete, ¿sí? Y yo pagué casi $1000 por eso. Entonces, o pagué satoshis, pagué bitcoins para adquirir esa compra. ¿Qué pasa si no me viene? También tendría el derecho a la reversión de los pagos. Y otro de los puntos es que se cobre más de lo ofertado. Tiene que haber un proceso legal, y aquí es otro de los puntos importantes, tiene que haber un procedimiento legal que deje claro cómo va a ser la reversión de pago si yo pagué de más. ¿Por qué? Porque no, me puedo equivocar o me pueden bajar, ¿sí? Me pueden engañar. Que diga, vaya, ¿cuánto me sale? Le salen $300 o su equivalente en bitcoins. Vemos la tasa de cambio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo que esto vale? ¿Ok? Son 0.00036 satoshis. Muy bien. Pongo mi celular con mi wallet, escaneo el código QR y a las horas de las horas me cobraron de más. ¿Qué pasó cuando me cobran de más? Hay un proceso de reversión. Va a ser que le pido ahí en el momento que me regrese o va a haber un proceso de reclamo en Bandesal. Ahí están las interrogantes planteadas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que dejarse claro también en realidad sobre la Ley de Protección al Consumidor? Es que siempre se va a tener que informar el precio de forma clara, oportuna y completa. También no tienen que cobrarse comisiones, intereses o recargos. Aquí, el artículo de la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 12, establece de que no se pueden cobrar comisiones por servicios inherentes. Por recibirle a usted sus bitcoins, la Ley de Protección al Consumidor en este momento prohíbe que yo cobre una comisión. Porque yo no le puedo cobrar a usted por recibirle dólares. Yo a usted no le puedo cobrar una comisión por cobrarle con tarjeta. Que lo hacen unos establecimientos, sí, pero eso es prohibido por ley y tiene una multa de 50 salarios mínimos, de acuerdo a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Entonces, no puede un proveedor cobrar comisiones por recibir dinero, pero así como la tarjeta de crédito, que lo que buscan los comerciantes es trasladar el costo del POS al consumidor, porque a ellos les cobran una comisión, pero eso es pagar por acceder a la tecnología que me permite atraer clientes que no solo andan en efectivo, sino que también me pueden pagar en tarjeta de crédito o débito. Entonces,
va a ir en el mismo sentido, creería yo, que van a regular, de que no vas a poder cobrar comisiones por los pagos con bitcoins. Si lo hacen así, el costo de inversión por la tecnología, si yo estoy pagando, por ejemplo, una app que es mi wallet de bitcoins, ese costo no se va a poder trasladar en el precio o no se va a poder cobrar comisión por poder cobrar con bitcoins. Y también, como es una transacción electrónica, siempre va a tener que otorgarse un resumen e historial de pagos. Y estos siempre tienen que estar disponibles para su revisión, resguardo, impresión o descarga. Vamos a tener que invertir en la tecnología. Y otro de lo que, hablando ahí de la tecnología, o cuáles serían los puntos en los que de pronto se puede ver el proveedor un poco oprimido y también un poco obligado a gastar. En este caso, el artículo 21, letra A, letra B de la Ley de Protección al Consumidor, ahí en la esquinita inferior izquierda, les he dejado siempre los artículos para que ustedes puedan consultarlos, puedan ver cuáles son sus derechos como consumidores, pero en este punto, a los proveedores, a los comerciantes, por ahí nos ponen una carga de costos, y en el sentido de que vamos a tener este tipo de wallets para hacer el comercio con bitcoins. Pero la carga de la prueba y todas las fallas en los sistemas de seguridad, es decir, no en el bitcoin, porque como nos explicó el ingeniero García, blockchain no es hackeable. Es decir, ahí la información de las transacciones en bitcoins no se puede hackear, pero me pueden hackear mi mi computadora, donde yo tengo alojado la wallet, y de ahí tal vez sacar información de las transacciones, información de los fondos, etcétera. Entonces, los empresarios, al menos de conformidad a este artículo, están obligados o son responsables por la falla de seguridad en sus sistemas. Voy a ir un poco rápido en razón del tiempo, sé que quieren hacer otras preguntas según en el chat. Y otra de las implicaciones, incluso aún no siendo moneda de curso legal, ya le aplicaban la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en El Salvador. Pero para que todos estemos en conocimiento en esta introducción al Bitcoin, déjenme decirle que todas las empresas van a ser responsables de buscar mecanismos, o sobre todo los sujetos obligados, de prevenir el lavado de dinero por medio de sus empresas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a cada rato venga un contratista con un montón de dinero, tal vez antes apenas compraba X cantidad de materiales de construcción en mi ferretería, y de pronto hoy, con la entrada de los bitcoins, tiene ilimitado acceso a los bitcoins. Entonces, ¿de dónde está sacando ese dinero? Entonces, cuando la actividad económica conocida no concuerde con la nueva forma de compras con bitcoins, es una operación sospechosa. Entonces, también va a haber una obligación de conformidad a la ley de que toda transacción arriba de $25,000 o su equivalente en cualquier otra moneda, es decir, Bitcoin, va a tener que ser reportado a la unidad financiera de la Fiscalía General de la República, a la UIF. Entonces, está la obligación de reporte para todos los sujetos obligados y para todas las empresas que tengan los mecanismos de prevención del lavado de dinero, de reportar las transacciones que superen los $25,000 en su equivalente a bitcoins. Y aquí hay una problemática y que tiene que regularse. Hay algunas recomendaciones de los organismos internacionales de prevención del lavado de dinero. Y es que, como sabemos, algunas transacciones de bitcoins pueden llegar a ser bastante anónimas o difíciles de rastrear. Pero para seguir cumpliendo con la ley, a menos que se modifique, no se pueden llevar registros anónimos. Es decir, alguien me pagó el equivalente a $40,000 en bitcoins y no supe ni quién fue. Tal vez tenga hasta un seudónimo japonés o cualquier otra cosa, o otra identidad digital que no corresponda con su nombre.
Entonces, ahí están los riesgos de lavado de dinero, de que se mantengan registros anónimos. Por ahí está la pregunta. ¿Hay una obligación de hacer debida diligencia? Sí. Si estoy haciendo transacciones grandes con empresas o con contratistas o de repente hay alguna licitación, también tendría que hacer la debida diligencia. Es decir, saber con quién estoy contratando, porque no voy a venir yo, quien con dólares nunca pude comprar nada y de repente pueda adquirir muchísimas cosas en bitcoins. Ahí es donde debo hacer la debida diligencia. ¿Por qué? Porque si yo no reporté transacciones y no hice debida diligencia, cuando resulte en alguna investigación que mi cliente realizaba actividades de lavado de dinero o que los bitcoins provenían de actividades ilícitas, también podría tener algunas consecuencias por no reportar o por no realizar sus obligaciones de la ley de lavado de dinero. Yo también estoy a la expectativa como jurídico de que, ¿qué es lo que nos va a decir la GAFI o los otros organismos internacionales? Ellos ya han dado recomendaciones en el uso de criptomonedas, pero en la ley actual tendríamos que reformar. Otra de las cosas, quizás para ir finalizando y hasta escuchar sus preguntas y leerlas, es que en las facturas, cuando hay una transacción arriba de $200 o su equivalente en otra moneda, hay una obligación de poner en la factura, ya sea original o en la copia digital, el nombre de la persona, ya sea sociedad o persona natural, y la identificación, el DUI, INIT o el pasaporte. Esta es una obligación del Código Tributario, que con entrada en bitcoins como moneda de curso legal también es válida, de que usted no va a poder decir, como me pagó en bitcoins, no puse su nombre o denominación en la factura. No, esto también trae consecuencias, y cuando el Ministerio de Hacienda le haga alguna auditoría o verificación de la información, Alejandro. Bueno, Alejandro, si pudieras repetir nuevamente lo que estabas explicando porque se congeló un poco tu transmisión. Solo para decirles que no, el dinero electrónico o los puntos promocionales que usted puede comprar productos, esos no son bitcoins. Llámese Tigo Money. Hola, no sé si me escuchan. Hola, hola. Se cortó un momento, Alejandro, porque se congeló el video. Si pudieras repetir nuevamente lo que estabas diciendo, por favor. Ok, en este punto, solo para dejar claro, por ahí hay unas, quizás traje estas filminas porque hay algunas desinformación en las redes sociales de que ya desde hace tiempo teníamos Bitcoin circulando y que es Tigo Money o que son estos puntos rombos rojos o punto trans o los Life Miles, por decir algunas marcas sin ningún tipo de especialidad, sino que eso no es Bitcoin. Es dinero electrónico, sí, el que se usa en Tigo Money, por ejemplo, pero ese está regulado en la ley para facilitar la inclusión financiera y tiene todo su andamiaje legal para poder constituirse. Entonces, claramente les digo, Tigo Money o esos puntos canjeables en un ecosistema cerrado no son bitcoins. Los de Tigo Money son moneda digital y los otros son puntos canjeables. Y aquí están las condiciones para poder constituir una proveedora de dinero electrónico, con lo cual vemos que no se aplica a Bitcoin, porque esto necesita una autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero y un gran capital para constituirse. Entonces, el Bitcoin no le aplica. Así que dejo el espacio para las preguntas. Sé que hay muchas. Igualmente, agradezco el tiempo brindado. Sé que me he pasado ahorita unos 10 minutos, pero el tema da para mucho. Entonces, quise dejarles claro y plasmado algunas de las cosas que surgen y que me han estado preguntando muchísimo en estos días y que sé que también ustedes también tendrán.
2 minutos de evaluación. Te dejo de manos de la cámara el control ya a efectos de poder realizar las preguntas y todo eso. Muchas gracias, Alejandro. Realmente ha sido un tema que nos ha aclarado varios puntos, pero también nos ha generado bastantes preguntas, ¿no? Porque es un tema completamente nuevo. Agradecería el apoyo de los participantes si pueden dar respuesta a las preguntas que tienen enfrente, ¿verdad? Que está ahorita en sus pantallas. Esto nos va a ayudar pues a evaluar un poco el evento y a mejorar, ¿verdad? En los eventos futuros. Así que en lo que los demás participantes responden las preguntas de la evaluación, es interesante todo lo que dices, ¿verdad? Porque uno puede ver realmente toda la legislación, todas las leyes que están involucradas en esta parte del bimonetarismo, ¿no? Específicamente implementando el Bitcoin como moneda de curso legal. No solamente nos va a impactar en nuestros comercios, sino que, como tú bien mencionabas, aplica en nuestra economía familiar, aplica en nuestras pensiones, aplica en todo lo que nosotros realizamos, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta lo que mencionabas, cómo se va a modificar, si en dado caso se va a modificar alguna ley para poder ajustarse a todos los cambios que el Bitcoin va a realizar. Por ejemplo, la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Y han salido bastantes preguntas interesantes. Yo creo que aquí vamos a sacarle provecho tanto al ingeniero García como a tu persona de todo el conocimiento, porque hay bastantes dudas. Nos quedan unos cuantos segundos más. Por favor, agradecemos el apoyo de los participantes para que puedan realizar las preguntas de la evaluación. Y bueno, muchísimas gracias a todos por apoyarnos con las preguntas. Vamos a pasar en este momento al bloque de preguntas y respuestas. Varias de estas preguntas, pues, ya las evacuaste, pero vamos a ir realizando otras. Por ejemplo, la primera pregunta que recibimos es si las transacciones en el blockchain son transparentes, trazables, auténticas, verificadas, ¿quién es el ente regulador de estas transacciones? Es decir, ¿quién las audita? Claro. Samuel, si me apoyas. Claro. Lo que pasa es, en este paso, cuando se realizan las transacciones, tenemos los diferentes nodos o terminales, como ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, ellos se encargan de comenzar a realizar la transacción, a minarla, y de este modo tenemos oracles, que son definidos siempre por el blockchain, los cuales validan que este ya ha sido verificado, ya ha sido la transacción aprobada antes de publicarse en el libro. Pero prácticamente uno no conoce, como les mencionaba yo, el tema de los seudónimos, no conozco directamente la identidad de la persona, ya que es una identidad completamente digital y que se realiza de manera global. No sé yo directamente quién lo realiza, pero sí sé que está validado y no hay manera de que este sea alterado. Sí, parte de la tecnología blockchain, quizás como en palabras más sencillas, es que detrás de eso no hay un ente centralizado que diga o valide las transacciones, sino que la misma tecnología permite que entre todos, imaginemos que todos los que estamos en este foro vemos que yo le presto ahorita $5,000 a Samuel. Entonces todos lo vieron, ¿sí? Todos me lo validaron, porque saben que yo tenía 5,000 y ahora él tiene 5,000. Luego, por ejemplo, Samuel le presta a Marisela Mengíbar 2,500 de esos 5,000. Todos me validan de que él recibió 5,000, ahora él entrega 2,500 y él tiene 2,500. Pero todo eso de forma automatizada y a nivel global, ¿sí? O sea, es instantáneo en el momento en el que se generan todas esas transacciones. Y si hay algo que de repente, por ejemplo, Samuel, que ya prestó 2,500, él quiere volver a prestar 5,000, no se lo va a dejar porque todos vamos a decir, no, Samuel, vos ya te desprendiste de 2,500 antes, no puedes prestar eso. Entonces, tu cadena o tu transacción no es válida. Prácticamente es un tema de confianza entre todos los usuarios o miembros de ese ecosistema de cadena. Creo que ese es uno de los ejemplos como más sencillos de entender cómo funciona la tecnología blockchain que prepara o hace funcionar Bitcoin.
en la que todos los usuarios están de acuerdo y validan. No hay un ente descentralizado, porque esa es la naturaleza propia, que sea descentralizado. Y excelente. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasaría con la liquidez si mis proveedores en el exterior no me aceptan el pago en criptomonedas? Ese es un problema que va a tener que lidiar cada uno de los proveedores en el caso de que se empiece a llenar de bitcoins y tal vez tengan que pagar transacciones o pagar comisiones por cambiarlos a dólares. En el ideal o en el caso ideal que nos han puesto en la ley, yo podría recibir los bitcoins y hacer la convertibilidad automática en Bandesal a dólares. Entonces, ahí tendría siempre la oportunidad de adquirir dólares. La pregunta va a ser ¿hasta cuánto y cuánto va a aguantar Bandesal haciendo esos cambios y si van a cobrar comisión o no? Entonces, si ponen en el suceso que cobren comisiones, muchos proveedores van a estar o establecimientos van a estar reacios a querer ir a Bandesal a querer cambiarlos por dólares porque van a estar, o sea, pagando comisión por recibir dinero. Y ahí elevaría los costos definitivamente para todos los empresarios y que al final va a repercutir en el consumidor en esa subida de precios. Pero en el ideal habría una convertibilidad automática y nunca tendrían que dejar de circular los dólares en las personas por esta convertibilidad automática. Ok. Otra pregunta es con respecto a las pensiones, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los pagos de las pensiones y el manejo de los fondos a los que tienen acceso al Estado? Por ejemplo, los que están bajo la estructura del INPEP o de las AFPs en este sentido. Tú ya habías leído anteriormente una pregunta sobre esto, ¿verdad? Por ejemplo, si los adultos mayores no tienen agilidad de búsqueda y hacer el cambio rápido, ¿cómo se va a manejar este tema de las pensiones y la implementación del Bitcoin? Para ser franco, hasta este momento el Estado o el gobierno no ha planteado una posición sobre cómo va a realizarse. Pero si planteamos escenarios en el sentido de que les van a pagar las pensiones por medio de Bitcoins, lo que vamos a tener es una cola de abuelitos afuera de Bandesal queriéndolos cambiar por dólares. Eso es lo que va a pasar. O va a venir alguien bastante vivo y va a querer bajárselos. Tal vez diciéndole, mire, sus bitcoins que tienen esa billetera de fondo de pensiones ya no son $300, sino que son 150. Entonces yo se los voy a dar ahorita. Y usted pásenmelos, présteme el celular o lo que sea. ¿Qué pasa si no tienen celular? Entonces, para mí, en el tema de inclusión financiera, debido a las limitaciones tecnológicas o de acceso, a muchas personas no sería viable pagar las pensiones a los abuelitos en bitcoins. Ok. Esta es una pregunta para el ingeniero García. Sabemos que en El Salvador hay un poco más de 2.5, casi 3 millones de smartphones en circulación. Sin embargo, la pregunta es si la infraestructura tecnológica del país actualmente soporta la implementación de esta nueva moneda. Es decir, ¿qué pasaría con los comerciantes informales que no tienen acceso a un smartphone, a una tablet, para poder aceptar este tipo de pago? ¿Cuáles serían los requerimientos tecnológicos mínimos que yo como empresario o emprendedor o vendedor informal debo de implementar en mi negocio para poder aceptar bitcoins? Bueno, pues dentro de los requerimientos principalmente es tener una wallet digital, sería como el principal. Luego, en el tema de los emprendimientos y todo eso, de los pagos, siempre tienen que proveer como las maneras de poder aceptar el pago en Bitcoin, pero esto viene a incursionar bastante en el tema del e-commerce. ¿Por qué? Porque en esta área es bastante delicado. Muchas veces se dan problemas que hay ahora en día plataformas de e-commerce que tienen alianzas con bancos para poder realizar sus pagos y todo eso. Y en el Bitcoin se tendría que prever ese tipo de herramientas. Pero por el momento, pues lo básico sería tener una wallet digital que me permita tener mi cartera de Bitcoin y con eso recibirlo. Para la gente, comerciante informante que no lo tenga, pues sí representa un reto de cómo a ellos implementárselo como ellos lo vean para poder tenerlo, porque en el futuro sí va a ser como indispensable. Tal vez en nuestro país
no estamos como con la costumbre de tener wallets digitales, pero sí se va a convertir en un requerimiento indispensable a día de mañana, ya que sin esto no vamos a poder estar en la vanguardia a la hora de querer recibir un pago con una criptomoneda. Entonces, prácticamente ese sería el principal, a través de un smartphone. Eso tendría que ser. Cada wallet tiene su app tiene sus requerimientos técnicos. Por lo general, como van actualizándose, o sea, las wallets van mucho más actualizadas que quizás que la adquisición de teléfonos que tenemos en El Salvador. Entonces, por ahí un iPhone 6 o un Samsung Galaxy o otro Samsung que sea de gama menor, difícilmente va a poder descargar o utilizar las apps o las wallets más novedosas del mercado. Entonces, porque no le va a permitir simplemente descargarlo. Entonces, ahí habría un problema de que quizás la wallet que se haga pública o nacional, ¿verdad? Pueda ser accesible a Android o iOS anteriores. Sí, tiene que ser un software bastante disponible para todo tipo de dispositivos para abarcar todo el público, porque de lo contrario sí va a haber un pequeño problema a la hora de tener una wallet digital. Ok, pasemos a la otra. Ok, gracias. Hablando de la wallet, dice, ¿qué pasaría si la contraseña de la wallet la extravío o se me olvida? Esta es irrecuperable. ¿Qué wallet recomiendan ustedes? ¿Y qué pasaría si el titular de la wallet fallece? ¿Hay algún tipo de beneficiario? ¿Qué pasaría con el monto que está dentro de esa cartera? Bueno, hay diferentes tipos. Por ejemplo, con el acceso a la wallet, se tiene como las medidas básicas del Internet como para poder autenticar y poder entrar a la sesión de la persona, ¿verdad? La autenticación de los factores, ya sea mensaje de texto o correo electrónico. Por ese lado no hay mucho problema, ya que la mayoría siguen esa metodología. Por el parte del fallecimiento, sí ya viene siendo un tema un poco más delicado. Tal vez Alejandro ya puede dar una idea ahí. Claro, lo que se han hecho en otras regulaciones en el tema de dinero electrónico, tal cual, que es lo que está regulado, el dinero electrónico, no los bitcoins ni las criptomonedas, es que siempre se tiene que dejar un beneficiario de los fondos, ¿sí? Porque estos son temas que ya fueron previstos por el legislador y por los entes reguladores. Por decir el ejemplo de Tigo Money, si usted tiene cierta cantidad de fondos ahí, ya la ley establece que al momento de contratar usted tiene que dejar un beneficiario. Por el contrario, con el tema de las criptomonedas, si usted no le dejó a nadie el acceso o la contraseña o digamos en el testamento, en un sobre cerrado, se me ocurre a mí, que es lo que ha sucedido con unos casos de alguien que tenía un montón de bitcoins y falleció, lo que dejó fue en su testamento, en un sobre cerrado, la forma de ingresar. Entonces, pero recuerden que esto de los bitcoins es algo que no se regula, sino que se utiliza en Internet. Ahora, vamos a tenerla nosotros como moneda, pero son esos los aspectos que generan desconfianza o que hay incerteza porque no está regulado. Exacto. Algunas wallets principales que se podría recomendarles son, al entorno web son Binance, que es una plataforma bastante buena para utilizar, y otra sería Coinbase, que son de las más confiables, se podría decir, a la hora de hacer transacciones. Y con la metodología fácil de crear un usuario y comenzar a crear mi wallet para las monedas que quiero, la criptomoneda que quiero operar. Ok, dijiste Coinbase. Ahí se lo voy a escribir, si gustan, en el chat para que lo puedan ver. Sí, si nos puedes apoyar escribiéndola en el chat para que la puedan buscar, ¿verdad? E informarse un poco más. En lo que tú escribes, hay otra pregunta con respecto a los salarios. Si pagan los salarios en la moneda de curso local, esto quiere decir que todos los meses se estaría recibiendo una cantidad diferente de Bitcoin por la fluctuación de tipo de cambio. Estas son dos preguntas en una, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se puede regular eso o en su defecto fijarlo, ¿verdad? Pero aquí nos ponen un ejemplo, ¿verdad? Si le quieren pagar un salario, por ejemplo, $300 con Bitcoin, depende cómo esté, le pueden salir con que, fíjense que el tipo de cambio, aquí están sus $250, ¿no? Y si sube, aquí están sus $350 de salario. Entonces,
¿cómo funcionaría esto específicamente en la parte de salarios? Claro, para los salarios, así como en las transacciones de bienes y servicios, está el tema del riesgo cambiario. ¿Quién lo va a asumir? Ese está todavía en el aire, la problemática. ¿Quién lo va a asumir? Como dicen ellos, un mes puedo recibir más, otro mes puedo recibir menos, dependiendo de la volatilidad de la moneda. Pero el ideal sería de que con las marcas de tiempo, con la tecnología que tiene Bitcoin, sea al momento que me toque el pago, si son 0.35 satoshis, $300, quede marcado que eso es lo que me van a pagar a mí. Y lo que yo recibí en ese momento son esa cantidad de bitcoins. Si en el siguiente mes ya no son 0.35 satoshi, sino que son 0.40 o 0.30, ya sea más o menos, lo que siempre tienen que buscarme a mí es el equivalente en ese momento en dólares. Sería el escenario ideal. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo como trabajador? Ya sea, tengo dos opciones, guardarlo y esperar a que suba o arriesgarme a que baje, o dos, en ese momento, ir a Bandesal y cambiarlo por dólares. ¿Cuál va a ser el problema? Si me cobran comisión por cambiarlo a dólares, entonces voy a estar perdiendo. Por ahí un famoso salvadoreño había publicado en Twitter de que había pagado sus salarios a sus trabajadores en bitcoins y les dio un monto de más para que pudieran convertirlos en una app privada, pagar la comisión de convertirlos a dólares. Entonces, ese no es negocio a largo plazo. ¿Por qué? Porque el empleador no va a estar asumiendo toda la vida la comisión. Y sobre todo con la especulación de las monedas, va a ser bien difícil asumir riesgos cambiarios. Por un lado, los trabajadores, sería atentatorio a sus derechos que ellos lo asuman, y por otro lado, en los derechos económicos de los empresarios que les impongan asumir estos riesgos, porque al final lo que va a repercutir es en el alza de los precios de sus productos o servicios. Sí, de hecho aquí están preguntando cómo se debe reflejar la moneda en los contratos laborales o el salario a pagar, ¿verdad? Tendríamos que hacer los contratos del personal en dólares o en bitcoins o en ambas monedas estableciendo un tipo de cambio. Yo lo pondría en dólares. Siempre, incluso si el próximo año estamos utilizando más los bitcoins, yo igual lo pondría en dólares porque al final es la moneda con la que estamos más familiarizados, es menos volátil y a las horas de las horas la ley permite que haya una convertibilidad. Entonces, para que dejemos claro que el Bitcoin, al menos a este punto, el escenario es que va a ser una opción de pago, ¿sí? ¿Obligación para recibirlo a los proveedores sin sanción a este momento? Sí, pero es una opción de pago. Es como pagar con tarjeta de crédito. Entonces, lo principal son los dólares en efectivo o mediante transacciones electrónicas. Y el Bitcoin va a ser quien quiera utilizarlo para grandes transacciones. Entonces, en los salarios, en los contratos y en demás obligaciones, por algo que es fijo, yo pondría dólares o su equivalente en bitcoins al momento del pago. Esa quizás sería la cláusula redactada, que se pague $300 y no fijar el bitcoin, sino que decir que al momento que se realice el pago, utilizar la tasa de cambio, ya sea de tal sitio o la que se establezca oficialmente, la variable. Entonces, pero no me casaría con un monto de bitcoin, ¿sí? Ok. Luego, con respecto a la tasa de cambio oficial, consultan quién pagaría ese diferencial, si el gobierno, y quién estipula el tipo de cambio y cada cuánto se cambia. ¿Sería el Bitcoin una moneda opcional, verdad? ¿O solo será esa la que se va a manejar, como pasó cuando hubo el cambio del colón a dólar? Es decir, se pudiera llegar a establecer, por ejemplo, un tipo de cambio fijo, así como se hizo con la implementación del dólar de 8.75 colones por $1, se pudiera llegar a implementar en un largo o mediano plazo un tipo de cambio fijo para la implementación del Bitcoin. No es posible por la volatilidad de la criptomoneda
lo que va a generar por ley una fijación de la tasa de cambio, lo que crearía sería una superinflación, que aunque a mí me pongan una X tasa de cambio, que un Bitcoin lo dejamos fijo en $35,000, cuando yo quiera transar a nivel internacional, no me va a funcionar porque yo he estado recibiendo la misma cantidad de dólares, asumiendo pérdidas o obteniendo ganancias, pero a nivel internacional no podría sostenerse en una macroeconomía a largo plazo. ¿Por qué? Porque en un momento El Salvador podría ser el país más rico del mundo. O sea, el dinero que tenga Van de Sar en Bitcoins podría, si se va al cielo el valor del Bitcoin, podríamos llegar a ser de los países más ricos. Pero al contrario, si el Bitcoin toca niveles bajísimos, no podríamos ni siquiera poder importar o poder comprar gasolina cruda, por ejemplo, porque queriendo nosotros usar Bitcoins y deshaciéndonos de dólares, a las horas de las horas, imagínense, las petroleras no van a poder traer el crudo aquí para convertirlo en gasolina o ya refinado, como sea, o cualquier otro insumo que no produzcamos nosotros. Entonces, jamás va a ser una opción, en mi opinión personal, casarnos solo como Bitcoin, como moneda, sino que siempre tener la opción de dólar como moneda fuerte y respaldada para hacer transacciones. Y sí, como lo dice la ley, me dice Doré, Alfredo, que ya la misma ley establece de que los montos se van a poner en dólares y van a poder ser también expresados en Bitcoins. Entonces, pero lo principal es en dólares para convertirlos a Bitcoins. Ok. Bueno, con respecto a la ley de lavado de dinero y activos, desde la perspectiva de la ley de lavado de dinero y activos, ¿cómo se podría controlar o verificar la procedencia de los fondos? Según su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de proteger a una empresa que sea utilizada para este tipo de delito al utilizar Bitcoins? ¿Sí? Claro. ¿Cómo se podría controlar o verificar el origen de los fondos? Y sí, esas serían las preguntas. ¿Cómo podemos protegernos contra un delito? Hay que partir de algo muy cierto, y es que el lavado de dinero se da con €2. Se ha congelado la imagen. Si pudieras repetir nuevamente la respuesta, porque ahorita tenemos la imagen. ¿Hola? Perdón, se congeló la imagen y la llamada. Si puedes responder nuevamente la pregunta. Claro, con gusto. Hay que partir de algo muy cierto, y es que el lavado de dinero se ha dado con dólares, con euros, se daba con colones, y también se puede dar con Bitcoins, y se da con Bitcoins y cualquier otra criptomoneda. A los empresarios y a todos los sujetos obligados de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero no se les pide que sean policías o investigadores, ¿sí? Que ellos van a descubrir que el dinero viene de secuestros, extorsiones o de otra forma de origen ilícito. Lo que se le pide a todos los empresarios es la aplicación de la debida diligencia y de las políticas Conoce tu cliente, en la que le poníamos de ejemplo, ¿cómo voy a prevenir que alguien que use Bitcoins esté lavando de dinero? Ok, imagínense que yo tengo un suministro, volvamos a poner que tengo aquí a Samuel. Yo soy una venta de equipo informático, y antes venía Samuel, incluso hasta me pedía pago a 30 días, por ejemplo. Y entonces yo sé, porque ya le llené un formulario, de que él tiene una pequeña tienda de reparación de computadoras y todo esto. Entonces, sé que él me compra por mis registros habitualmente unos $2,000 en piezas de informática. Pero viene Samuel y de repente empieza no solo a comprar $2,000, sino que empieza a comprarme en Bitcoins, yo se los acepto, pero empieza a comprarme el equivalente a $10,000, a $25,000. Ya la ley me dice a mí que si yo he llenado un formulario de Conoce tu cliente y le he hecho ese formulario, cuando a mí me parezca sospechoso algo, lo que yo tengo que hacer es reportar. No soy yo quien tiene que llegar al fondo de lo que está haciendo Samuel o de dónde está obteniendo sus Bitcoins, sino que yo tengo que reportarlo a la unidad financiera de la Fiscalía,
y esto es totalmente anónimo y confidencial de la información que se envía, pero si es una actividad sospechosa o supera los $25,000, se reporta y ya, si hay un problema después y veo a Samuel en las noticias que estaba lavando dinero y vean quiénes le estaban ayudando a sacar el dinero, voy a decir, mire, yo reporté, no tengo nada que ver con ustedes. Yo cumplí mi obligación. Entonces, para prevenir el lavado de dinero, no vamos a andar investigando de dónde vienen los bitcoins, porque sería difícil para cualquier empresario y además costoso y perder tiempo averiguando dónde vienen los bitcoins. Pero sí conocer el monto o la actividad económica y decir, bueno, no corresponde con lo que me está queriendo pagar. Exacto, y como ya lo mencionaba también, ahí es donde entra el tema de la identidad digital. Como dice Alejandro, para un comerciante va a ser una pérdida de tiempo completa, ya que podemos tener toda la información completa de la transacción, los montos que se mueven, quién dirige y todo eso, pero más no podemos saber la identidad de la persona. Así como yo le puedo comprar a él un monto de $10,000 en Bitcoin, pero él no va a saber si yo soy, porque yo puedo ocupar otro alias en Internet a la hora de hacer esa transacción. Entonces, solo estar al tanto de esos movimientos extraños. Pero mi deber va a ser, como empresario, controlar a la persona física o a la persona jurídica que está queriendo hacer la transacción con esos bitcoins. Exacto. Sí, de hecho, me estaban haciendo otra pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros estamos recibiendo una transferencia internacional? Por ejemplo, estamos recibiendo euros. Estos ingresan al sistema bancario, por así decirlo, con el tipo de cambio vigente del Banco Central de Reserva. Pero cuando entre a nuestra cuenta bancaria y presentemos el formulario de declaración de fondos, tendríamos que estar pasándolo, o el banco estaría realizando la conversión a bitcoins. ¿Es correcto? No, por el momento no hay obligación de cambio del sistema financiero. Por ahí le dejaba en la filmina cuando hablaba del artículo 1 de la ley de Bitcoin y del artículo 3 y el 5 de la ley de integración monetaria. En esta ley de la dolarización sí se decía de que siempre se iban a realizar los cambios y los demás bancos. Se congeló nuevamente tu video, Alejandro, y el audio. Las divisas que entran Alejandro, perdón, se congeló nuevamente el audio y video. Si pudieras responder nuevamente. Sí, las disculpas. Vamos a cambiarnos de red. La suerte de tener el informático a la par. Sí, es el comodín. Sí. Entonces, como les decía, en la ley de integración monetaria sí se había dejado establecido de que el Banco Central de Reserva y los demás actores del sistema financiero iban a cambiar las monedas de cualquier extranjera o Nuevamente se congeló la respuesta. Alejandro, Samuel. Ok, ahorita. Ok. Ahorita ya nos cambiamos de red, ahorita. Chivísimo. Pero les decía de que en la anterior ley de integración monetaria sí había obligación de cambio para que circularan dólares. En esta ley de bitcoins no está esa obligación. Entonces, la divisa que entre, esa sería la que se tiene que entregar. Si reciben euros, cambiarlo a dólares, porque eso está en la ley, pero no a bitcoins. Ok. Respecto, siguiendo ese tema del sistema bancario, al implementar el Bitcoin como moneda de curso legal, las instituciones bancarias estarían realizando la conversión de nuestros productos financieros, entiéndase, tarjetas de crédito, préstamos, cuentas de ahorro, corrientes, estarían realizando la conversión a Bitcoin a través de una tasa de cambio acordada por ambas partes, es decir, el banco y nosotros como usuarios, o la que estaría vigente al día de la transacción, ¿verdad? ¿Cómo afectaría esta nueva moneda con los intereses bancarios? ¿Qué rol van a jugar los bancos que están bajo el sistema de la superintendencia del sistema financiero? Por el momento no hay ninguna normativa técnica que establezca el actuar de los bancos en ese punto.
y yo no quisiera especular tanto porque en realidad con lo que está ahorita en la ley, ellos tienen que todavía dejar plasmados todas sus obligaciones con los usuarios o los tarjetavientes en dólares. No le podrían dar una tarjeta de Bitcoin, porque eso sí ya es más regulado. O que los desembolsos de los préstamos, créditos o demás tengan que ser en una criptomoneda. Por el momento eso no está regulado y los bancos, por ser entes que son regulados en el sistema financiero, sí necesitan la habilitación legal para poder realizarlo. Entonces, ahorita tenemos que estar tranquilos que al menos legalmente los bancos tienen que hacerles todos los fondos, transferencias, depósitos en dólares. Si la ley cambia, tendrían que hacer una verdadera normativa técnica que proteja al usuario y que nos permita tener claridad de cómo van a hacer el uso de las criptomonedas o del Bitcoin en las operaciones activas o pasivas bancarias. Pero por el momento, si yo voy a solicitar un crédito en septiembre, cuando ya entre en vigencia, me tienen que dar dólares. ¿Sí? Ok, no me pueden cambiar sin previo aviso mis préstamos, por así decirlo, mis productos financieros al Bitcoin. Tienen que avisarme. Ok, perfecto. Bueno, y una última pregunta, que esa ya la habías comentado al inicio, pero si nos pudieras refrescar, si yo hago una compra en dólares, ¿el establecimiento puede darme el vuelto o el cambio en Bitcoins? Eso no está normado, pero yo creería que no, porque la moneda que esté utilizando es en dólares y vaya. En el dado caso de que no tenga no tenga moneda para darme cambio, me lo puede dar en Bitcoins. Pues si la persona que está comprando tiene la wallet disponible, sí podría hacerme una transacción en Bitcoins. Eso quedaría a mutuo acuerdo de las partes en ese momento. ¿Qué pasa si no tiene vuelto? Es como lo que pasaría y yo no quiero aceptarle los Bitcoins. Es lo mismo que cuando llegas ahorita y no tienen vuelto. O esperas que vayan a cambiar el billete o lo que sea. Pero si es consensuado, creo que sí podría darse el vuelto en Bitcoins. Excelente. Pues esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento. Quisiera saber si alguno de los participantes le ha quedado alguna inquietud adicional. Yo sé que este tema aquí podemos hablar por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y arreglar el mundo, pero lamentablemente ya casi no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero si alguno de los participantes tiene alguna pregunta puntual que realizar, la puede realizar en este momento. Aquí nos hace la consulta, Jorge, si asumiendo que las personas naturales vamos a utilizar los teléfonos celulares para las transacciones o pagos con bitcoins, implica que debemos invertir en seguridad electrónica para nuestros celulares. Sí, un poco. Implica que lo principalmente, bueno, para comenzar, lo inicial, lo ideal es que cuando vayamos a hacer transacciones, tanto como una banca en línea como ahora con las wallets de Bitcoin, lo principal, lo recomendado es no utilizar redes Wi-Fi públicas, no estar expuestos en Internet de esa forma. ¿Por qué? Porque siempre hay piratas cibernéticos tratando de capturar información de inicio de sesión a las plataformas y todo eso. Entonces, esas serían como las principales medidas de seguridad a tener en cuenta siempre. Igual si yo estoy en mi casa, saber tener un control sobre quién tiene mi acceso a mi red Wi-Fi y todo eso. Con los datos móviles no hay ese problema, no hay mucho ese problema. De lo contrario, pues, esa implica, a manera de invertir una gran inversión fuerte económica, tal vez no. Lo ideal es tener una red segura al momento de realizar cualquier transacción electrónica de dinero, tanto el efectivo, el dólar, como el Bitcoin. Pero son principalmente esas cuestiones de no hacer uso de redes Wi-Fi públicas, no compartir mis contraseñas con gente que no es de confianza. No meterse a sitios no recomendados. No meterse a sitios no recomendados. Si yo sé que tengo mi dispositivo móvil, a donde yo tengo mis bancas en línea, mi billetera de Bitcoin y todo eso, no voy a estar navegando en sitios o en aplicaciones que den el espacio o la pauta a que yo sea vulnerado en mi seguridad de mi dispositivo y ellos puedan ver qué yo estoy haciendo, a qué acceso. O sea, los delitos informáticos van a crecer porque obviamente van a haber montos de dinero circulando en los celulares y creo que por ahí me imagino un escenario de que de repente van a haber cadenas de WhatsApp mandando enlaces sospechosos y diciéndole, mira, aquí vas a poder ganar
30,000 satoshis y solo mandado aquí, la gente por ignorancia o lo que sea los va a reenviar y tal vez esos enlaces son los que te van a estar hackeando o robando información que después va a permitir no robarte los bitcoins, sino que usar tu usuario para transar los bitcoins. Exacto. Entonces, prácticamente la inversión o lo que se debe hacer es en el conocimiento sobre todas esas medidas de ciberseguridad que ya tenemos hoy en día con las mismas plataformas digitales, a manera de que cada vez la clienta o los usuarios en las empresas o para cualquier persona natural las vaya conociendo más a fondo. Porque el hecho de que yo voy a un Starbucks y comienzo a conectarme a la red donde hay mucha gente y yo comienzo a transferir dinero, si hay alguien ahí, un pirata cibernético y quiere robar mi información de usuario, ellos lo pueden hacer porque estoy en una red pública. Entonces todo eso es como temas a considerar antes de realizar transacciones. Ok, excelente. Pues súper interesante todo realmente, y yo creo que esto a medida pues avanza el tiempo pues vamos a ir conociendo un poco más tanto en aspectos legales como en aspectos tecnológicos. Antes de dar por finalizado el evento, como Cámara Alemana les queremos hacer una cordial invitación a un evento que vamos a tener en el mes de julio, que es que participen en la feria Expo Alemania Virtual 2021. Esta es una feria multisectorial para empresas de toda Latinoamérica que buscan generar un vínculo comercial con Alemania y expandirse a nuevos mercados. Esta es una iniciativa que nació el año pasado con la participación de todas las cámaras de Latinoamérica, desde países de México hasta Chile, y también la participación de Alemania. Es lo que uno puede encontrar en esta feria. Pues al tener un stand, usted va a acceder a los beneficios de poder tener presencia de marca, poder establecer una cuponera virtual, establecer un chat en vivo y poder interactuar con los visitantes, otros expositores, mediante WhatsApp, Teams, Google Meets o Zoom, que puede ser fácilmente configurable, y también puede realizar citas de negocios tanto con visitantes como con expositores. Si ustedes están interesados en participar, les hacemos la más cordial invitación a que puedan comunicarse a la Cámara Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria al número 2243-2428 o al 2243-2451 o al correo electrónico comunicaciones@ahk.com.sb. Asimismo, les hacemos una invitación a que puedan acercarse a nuestra cámara, ponerse en contacto con nosotros y conversar un poco más sobre cómo nosotros como cámara podemos apoyarles en establecer esa relación comercial, no solamente con Alemania, sino que con otras empresas asociadas a las cámaras alemanas en Latinoamérica o en el mundo. Uno de los beneficios al convertirse socios de la Cámara, lo pueden ver en sus pantallas. Ustedes pueden gozar de tarifas reducidas para envíos de documentos a Alemania, traducciones de documentos, les brindamos asesoría puntual para participación en ferias comerciales, realizamos eventos de networking en donde nuestros agremiados pues tienen la prioridad, ¿no? Realizamos asesorías en marketing y ventas, promovemos las marcas de nuestros socios, contamos con una asesoría con expertos alemanes en diferentes temas y tenemos una gran red de contactos. A nivel mundial son más de 140 cámaras alemanas establecidas en 92 países del mundo y hay una red de más de 44,000 empresas agremiadas. Entonces, aquí el límite, no hay límite, ¿verdad? Aquí ustedes pueden tener una red de contactos amplia. Y por último, les hacemos la invitación a que puedan visitar nuestra revista digital AHK Actual, en donde van a poder encontrar artículos de interés de temas de tendencia. Próximamente vamos a tener un artículo sobre el webinar de ahora del Bitcoin.
pero también pueden encontrar artículos de otros temas, por ejemplo, de energías renovables, eventos que hemos realizado, conocer un poco más de nuestros socios, así que pueden ingresar ya sea a nuestras redes sociales que pueden ver abajo de su pantalla o a la revista digital. Nuevamente les agradecemos a nuestros socios Torres Legal por una muy interesante charla. También pues queda el contacto de ellos, los pueden ubicar en sus redes sociales como Torres Legal para que puedan aclarar cualquier duda puntual que ustedes ya tengan respecto a la implementación del Bitcoin u otra temática. Así que en aras del tiempo, muchísimas gracias, licenciado Muñoz, ingeniero García, por su tiempo, por su conocimiento. Estimados participantes, muchas gracias por asistir el día de ahora y estamos a sus órdenes. El webinar de ahora está siendo grabado y lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde también van a encontrar las grabaciones de webinars pasados que se han realizado el año anterior y los que se han realizado hasta el día de ahora. Así que los invitamos a que ingresen, puedan darnos like y puedan seguirnos. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias. Buen día.